Hola, ¿cómo están? En este video continuamos con la clase de asimetría, estudiando especialmente qué dicen las teorías sobre las mismas. Les recuerdo, como siempre, que es importante que previamente a ver los videos y asistir a las clases de consulta, lean el material de la bibliografía obligatoria, realicen las guías de actividades de prácticos. Los datos sobre la lateralización y la especialización cerebral dependen de la mirada desde la que se observe el tema. Existen teorías divididas en dos grandes grupos. Las teorías de la especialización, que son las que proponen que cada hemisferio tiene funciones singulares, son teorías a favor de la asimetría cerebral. Esta especialización podría estar dada por ciertas asimetrías anatómicas intrínsecas del cerebro humano que ya existe desde el feto y favorece inicialmente a un hemisferio sobre otro para especializarse en una función concreta, como sucede con el lenguaje. Y las teorías de la interacción, que son aquellas que proponen la cooperación entre ambos hemisferios. Tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo tienen la capacidad de realizar todas las funciones, pero no lo hacen y por alguna razón son relativamente especializados. Desde la teoría de la especialización se ha estudiado a través de diferentes experimentos y han realizado inferencias respecto a que hay funciones diferentes para cada hemisferio. A continuación, vamos a resumir los datos principales investigados en base a diferencias interhemisféricas que permitirían pensar en la asimetría cerebral y permiten dar fundamento a estas teorías. En lo referente al lenguaje, diferentes estudios afirman que es un proceso que se encuentra especializado en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, identificando en el hemisferio izquierdo el tratamiento de informaciones verbales y textuales. Sin embargo, otros autores señalan que, si bien el hemisferio izquierdo se encuentra más especializado en el procesamiento del lenguaje, cuando intervienen algunas cuestiones que están vinculadas a lo emocional, en la prosodia del lenguaje, como es la entonación, el acento, la participación del hemisferio derecho, ahí se hace más notoria. Entonces, cada hemisferio contribuye de modo diferencial a la realización del lenguaje. El izquierdo se relaciona más con los componentes fonológicos, gramaticales y la memoria verbal. Y el hemisferio derecho se relaciona más con los aspectos de entonación, emocionales y espaciales del lenguaje, tanto oral como escrito. Acá en esta tabla podemos ver las áreas más estudiadas vinculadas al lenguaje, como son el área de Wernicke, en el área 22 de Brodmann, del lóbulo temporal izquierdo, vinculada especialmente con el lenguaje comprensivo, y las competencias del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en esta área específicamente, que tal como señalamos antes, el hemisferio izquierdo se relaciona más con los componentes fonológicos, gramaticales, semánticos, y el hemisferio derecho se vincula más a los aspectos emocionales, como lo pragmático, la comprensión de la prosodia, la gestualidad, el doble sentido. Y el área de Broca en el área 44 y 45 de Brodmann, del lóbulo frontal izquierdo, que está vinculada con el lenguaje expresivo y con la articulación del lenguaje, y las competencias vinculadas en el hemisferio derecho están relacionadas con los aspectos pragmáticos del lenguaje expresivo y la prosodia expresiva. En esta imagen podemos ver las diferencias en la actividad de los hemisferios izquierdo y derecho a medida que varía el patrón del flujo sanguíneo en el acto de hablar. El sombreado celeste claro indica el nivel menor de flujo sanguíneo y el sombreado celeste oscuro indica un flujo sanguíneo superior. Así podemos ver que en el lado izquierdo se activan de modo más intenso zonas relacionadas con la actividad motora de la boca, la lengua, la laringe, las representaciones y las zonas del lenguaje específicas. Y en el hemisferio derecho, si bien se activan, vemos por los colores que lo hacen en menor medida que en el hemisferio izquierdo. Vamos a continuar ahora con las demás funciones. En cuanto a la atención, se relaciona principalmente al hemisferio derecho con la función atencional, ya que es el más eficiente en el control de esta actividad. Como ya vimos en clases anteriores, tanto en el caso de la heminegligencia como en el caso confusional, se acordarán, cuando hay lesiones en el hemisferio derecho,
se presentan cuadros clínicos con mayor gravedad que las lesiones similares en el hemisferio izquierdo. ¿Recuerdan que hablamos que el hemisferio derecho del cerebro dirige su atención a ambos hemiespacios? En cambio, el hemisferio izquierdo dirige su atención solo al hemiespacio derecho. En cuanto al sistema visual, la organización nos muestra cómo las aferencias del campo visual izquierdo se dirigen hacia la corteza derecha, mientras que las aferencias del campo visual derecho se dirigen hacia la corteza izquierda. Y en lo relativo al sistema visual, el hemisferio derecho presenta superioridad para percibir y reconocer estímulos no verbales, como pueden ser las caras o las figuras y patrones geométricos complejos, y el hemisferio izquierdo presenta mejor desempeño en el reconocimiento de estímulos verbales, como aspectos sintácticos y lexicales de la escritura. Y vamos a ver qué sucede ahora con el sistema auditivo. En este caso, no tiene un entrecruzamiento tan completo como vimos en el sistema visual, porque ambos hemisferios reciben proyecciones de cada oído, por lo cual la información que llega a cualquiera de los oídos puede alcanzar a ambos hemisferios cerebrales. Les voy a contar brevemente algunos experimentos en base al modelo de audición dicótica que realizó Kimura, que es el que pueden ver en la imagen. Consiste en la presentación simultánea de dos estímulos auditivos distintos, uno en cada oído, por ejemplo, dos sílabas diferentes, para posteriormente preguntarle a la persona qué sílaba recuerda haber escuchado. Si bien ambos hemisferios reciben proyecciones de cada oído, cuando los estímulos son presentados al mismo momento en cada oído, las vías desde el oído derecho tienen acceso preferido hacia el hemisferio izquierdo y la vía ipsilateral, o sea, ipsilateral se refiere a la corteza cerebral del mismo lado del cuerpo, la vía ipsilateral es relativamente suprimida y lo mismo ocurre respecto al oído izquierdo, que tiene acceso privilegiado al hemisferio derecho y suprime relativamente la vía al hemisferio izquierdo. Acá vemos algunos resultados de esos experimentos. Se encontró que el hemisferio izquierdo es más eficaz para el procesamiento de información verbal, como la que vemos detallada en la tabla, y el hemisferio derecho puede ser más eficaz para la información auditiva no verbal, como son las melodías, los acordes musicales. Ahora vamos a ver qué sucede en las funciones somatosensitivas. El sistema somatosensorial primario está casi completamente cruzado, como se ilustra en la imagen que vemos acá. Los estudios más conocidos en estas funciones han sido en base a los test dicápticos. ¿En qué consistían estos tests? En vendar los ojos a las personas y pedirles que realicen varias tareas por separado con cada mano. Y como resultado se pudieron identificar diferencias en la eficacia de cada mano, diferencias que pueden interpretarse como una asimetría funcional. La mano izquierda tiene desempeño superior en la percepción de formas no verbales, como ángulos, formas geométricas o patrones, y la mano derecha presenta mejor desempeño en la percepción de información verbal para identificar, por ejemplo, letras. Otros estudios han abocado a ver qué sucede en cuanto a la simetría cerebral en la función de la memoria episódica, que ya vimos en detalle en la clase de memoria. Han obtenido resultados que indican que el área prefrontal izquierda se asocia con la codificación de la información y el área prefrontal derecha, en cambio, se asocia con la recuperación de la información. En lo referido al aprendizaje, que ha sido otra de las funciones estudiadas, si bien cada hemisferio cerebral está implicado en todos los procesos cognitivos, el grado de implicación relativa de cada hemisferio varía de acuerdo con el principio novedad o rutina. ¿Qué es esto? Significa que el hemisferio izquierdo se centra principalmente en aprendizajes ya probados, ya establecidos y vinculados a lo verbal. Y en cambio el hemisferio derecho se relaciona principalmente con los aprendizajes relativamente nuevos, no familiares para nosotros y la información que es más bien novedosa.
Y vemos ahora la última función que vamos a analizar respecto a la asimetría, que es la función de la creatividad. Es interesante resaltar acá que si bien la actividad del hemisferio derecho se correlaciona con el pensamiento creativo, esta no es una función lateralizada. No debería ser algo tan determinante, sino que la creatividad se puede vincular con la interacción e integración de la información entre ambos hemisferios. Las personas que tendrían mayor comunicación interhemisférica podrían tener mejor desempeño en la capacidad creativa. Y para ir finalizando con esta clase sobre asimetría cerebral, queremos mencionar algunas cuestiones respecto a las asimetrías anatómicas. Cuando hablamos de asimetría anatómica, me refiero a la asimetría vinculada con las estructuras que componen el encéfalo. Nuestros hemisferios cerebrales no son idénticos uno del otro, sino que existen algunas diferencias. Entre todas ellas mencionamos algunas. El hemisferio izquierdo contiene más sustancia gris en relación con la sustancia blanca. El hemisferio derecho es ligeramente más grande y más pesado que el hemisferio izquierdo. Es mayor la superficie ocupada en el hemisferio izquierdo por el plano temporal, el cual se corresponde con el área 22 de Brodmann, que ya vimos que es el área de Wernicke relacionada con el lenguaje comprensivo. Esta asimetría anatómica, por lo que se ha estudiado, no es general a todos, pero algunos estudios indican que se presenta en 7 de cada 10 personas aproximadamente. Y otra asimetría interesante para contarles es que el opérculo frontal, el área de Broca, en el lado derecho, presenta el área visible sobre la superficie encefálica con un tamaño mayor que el izquierdo, y en cambio es mayor el área de la corteza enterrada en los surcos de la región del lado izquierdo. Y también se ha estudiado que existen otras asimetrías, pero son menos frecuentes y hasta la fecha no hay estudios que confirmen que por sí solas permitan justificar la diferenciación funcional existente entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y hasta acá hemos visto los estudios que muestran cómo se diferencian y cómo se especializan ambos hemisferios. Y si nos preguntamos por qué se complementan, el cerebro se encuentra dividido en dos grandes hemisferios conectados por una comisura central, dijimos. Y ante esto se ha estudiado la actividad cerebral y la especialización de cada hemisferio para comprender su participación. Se suele decir que el encéfalo consta de un hemisferio izquierdo que sobresale en capacidad intelectual lógica, racional, verbal y analítica, y un hemisferio derecho que sobresale en discriminación sensorial, en capacidad emocional, no verbal, razonamiento intuitivo. ¿Sí? Todos hemos leído y escuchado esto. Sin embargo, ambos hemisferios actúan de manera complementaria y diversas funciones requieren de la participación de ambos. Si bien podemos pensar que cada hemisferio se puede especializar en cierta manera en tareas en las que tiene mejor desempeño, como vimos hasta acá, se hace necesario aclarar que el cerebro trabaja en conjunto y cooperativamente, lo cual entiende tener una visión que no sea estática, sino dinámica en relación a las funciones de ambos hemisferios y que sigue en estudio aún. Lo que vimos sobre la simetría funcional cerebral actualmente se considera que es gradual. Un hemisferio predomina sobre el otro en el control de una determinada función, pero esta función no puede adjudicarse de forma exclusiva a ese hemisferio. Y se hace necesario considerar las relaciones de un área con otras áreas cerebrales. Los modelos de funcionamiento cerebral que vimos al principio de la cursada dan cuenta de esta propiedad de la organización cortical, tal como podemos verlo al pensar en el modelo de Luria y sus llamados sistemas funcionales complejos. Y de este modo finalizamos con esta clase. Recuerden siempre leer la bibliografía obligatoria y realizar las guías de actividades para asistir a las clases de consulta con el material ya más trabajado.